Independientes de Tabasco, Baja California Sur, San Luis Potosí y Distrito Federal. Hago esta argumentación en este punto, el de Tabasco, que es el primero que vemos, pero valdrá para prácticamente todos los demás casos, con la excepción de Baja California Sur. ¿Por qué en los demás casos sí? Porque en Tabasco, San Luis Potosí y el DF se encontraron faltas sustantivas de los aspirantes, como no reportar ingresos, aceptar aportaciones en efectivo por arriba de lo permitido en el reglamento, no informar de gastos efectuados, así como no comprobar operaciones. Salvo en el caso de Baja California Sur, estas son infracciones que cometieron los aspirantes en las otras tres entidades. En el caso de los partidos políticos, este tipo de infracciones han sido sancionadas por esta autoridad por cifras que van del 100 al 200% de los montos involucrados. Hemos insistido en que el modelo de fiscalización se ha modificado y que todos los procesos de revisión y sanción se han endurecido. Sin embargo, en el caso de los aspirantes a candidatos independientes, en infracciones similares a las de los partidos políticos, lo que se propone sistemáticamente son amonestaciones públicas sin imponer en ningún caso multas económicas. Así, a un aspirante que no cumple con la normatividad establecida se le sanciona de forma distinta que a un precandidato, aunque ambos actores políticos participan en la contienda a fin de obtener una nominación para un cargo de elección constitucional. Son dos varas de medir. Se es más indulgente con los aspirantes que con los precandidatos en este tipo de faltas. Las multas que hemos aplicado a los partidos van de 100% por gastos no comprobados, 150 por gastos no reportados y 200% en el caso de aportaciones en efectivo que superan el límite establecido y las no identificadas. La razón que se expuso en la Comisión de Fiscalización para no imponer sanciones económicas a los aspirantes consistió en que se desconoce la capacidad económica de estos individuos y que por lo tanto no es viable individualizar la sanción a cada uno de ellos. Sin embargo, la sanción que propongo para estos casos, y que no es otra sino la misma que ya se ha impuesto a los partidos políticos, sí es directamente proporcional al tamaño de la infracción y consecuentemente es un reflejo de la capacidad económica, incluso yo diría de la capacidad política de cada aspirante. Por ejemplo, si un aspirante tuvo la oportunidad de recibir 10,000 pesos en efectivo, quiere decir que tiene la capacidad, las relaciones, los contactos necesarios para hacerse de esos ingresos. En todos los casos en que los aspirantes y próximamente candidatos independientes utilicen recursos opacos o incluso de procedencia ilegal, el Consejo General debe desincentivar esta conducta imponiendo sanciones con el mismo rasero que a los partidos políticos. El mensaje que yo sugiero enviar es: si pudiste ingresar a la promoción de tu candidatura 10,000 pesos sin comprobar su procedencia, tu multa será por 20,000 pesos. Si tuviste la capacidad de reunir 100,000 pesos sin cumplir la norma, entonces la sanción será de 200,000 pesos. No creo, por otra parte, que debamos atar la facultad de imponer sanciones económicas a algo tan incierto en México como es la disponibilidad de información fehaciente sobre la capacidad económica de los individuos. Ni nuestro sistema bancario ni el fiscal tienen información económica real del grueso de las personas. Para empezar, México, a pesar de que el Banco Mundial dice que somos un país de ingreso medio alto, tiene la segunda recaudación tributaria más pobre de América Latina, solo detrás de Haití. Recaudamos muy poco y el grueso a través de impuestos indirectos al consumo como el IVA. Esto quiere decir que el ingreso de los individuos se grava poco, salvo el de los asalariados formales que son contribuyentes cautivos. Ergo, no hay información fiscal fehaciente del ingreso real de las personas. Por eso no podemos depender de la debilidad del sistema tributario, de la información del sistema fiscal, que es muy endeble, para sancionar conductas indebidas en materia electoral.
El sistema bancario tampoco es un ejemplo en cuanto a disposición de información. Baste decir que el índice de inclusión financiera del Banco Mundial señala que mientras a nivel internacional el 50% de los individuos de más de 15 años cuentan con una cuenta formal en el sector bancario, en México ese índice se encuentra a la mitad del promedio, por detrás de Colombia, Brasil o incluso Venezuela. Así, estas limitaciones del sistema bancario y del sistema fiscal nos señalan que es muy poco lo que podemos encontrar cuando les pedimos información sobre la capacidad económica de los individuos. Así que establecer esta clase de precedentes de simplemente amonestar públicamente por la recepción de recursos opacos puede abrir un boquete al sistema político mexicano en términos de la regulación en la relación del dinero y política. Pensemos solo que con estos criterios que hoy se están proponiendo, siempre que recibas dinero opaco y no superes el tope de gasto, tendrás una amonestación pública. Pueden ser decenas de millones de pesos en el caso de un aspirante a la candidatura presidencial, a un aspirante a ser candidato independiente. Si se le aplica lo que aquí se está proponiendo, será una amonestación pública, no habrá sanción económica. Yo sugiero entonces que desde esta autoridad no mandemos mensajes equivocados, que no tengamos una vara de medir, que el que reciba dinero por encima de los límites establecidos sea sancionado siempre con el mismo criterio, con independencia de si es un precandidato de partido político o un aspirante a candidato independiente. No debemos de dejar sin sanción económica la recepción de dinero mal comprobado, de dinero opaco. Es un muy mal mensaje desde esta autoridad. Tratemos igual a todos, son actores políticos, quieren llegar a puestos de gobierno y a puestos de representación popular. No tenemos por qué ser más indulgentes con unos que con otros. Esta autoridad debe de aplicar el mismo criterio siempre. Y no me parece que sea un buen mensaje que a los partidos los sancionamos de una forma y a la gente que participa sin un partido en la política se le da un tratamiento más favorable. Muchas gracias, consejero presidente.